Buenas tardes, hermanos, para los que no los vi. Señor nos bendiga a todos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc 2 y vamos a leer dos simples versículos, que es el 3 y el 4. Nada más. Habacuc 2 está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, Es uno de los profetas menores. No sé si en mi Biblia está en la página 1100, pero no sé si va a concordar con la de usted. Cuando estamos, podemos leer en el nombre del Señor. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a leerlo de nuevo, que son pocos versículos. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche, Señor, tarde noche ya. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón, lo que tú me has hablado en mi vida, Señor, yo quiero compartirlo con cada uno de mis hermanos. Señor, sabemos que todos tenemos un propósito y por eso estamos aquí. Por eso en esta noche quiero pedir tu bendición sobre mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo en esta tarde me abra el entendimiento y me pueda ayudar, Señor, a poder predicar tu palabra y darle a entender a mis hermanos lo que tú tienes en tu corazón para enseñarnos en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús yo me declaro dependiente de ti, me pongo en tus manos para que una vez más, Señor, tu palabra corra como río sobre cada uno de los corazones de mis hermanos. Y en esta hora, Señor, pido tu protección divina, me cubro con tu sangre preciosa. Bendigo a mis hermanos con la sangre de Cristo y reprendo todo espíritu inmundo de distracción y de perturbación que quiera venir a perturbar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro tu bendición sobre cada uno de nosotros. Declaro poder y salvación sobre cada uno de mis hermanos y sobre mi vida. Y que el poder de tu Espíritu Santo se esté moviendo en una manera especial y poderosa. Señor, te damos gracias y honramos tu maravilloso nombre, porque entendemos que no hay un Dios tan grande como tú, bendito y glorioso, que nos amas con amor eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A veces, cuando uno lee estas palabras y se da cuenta de que uno las necesita, es parte de nuestra vida, y sabe cómo Dios nos escucha el clamor de nuestra alma, sabe la situación que estamos viviendo, y también conoce cada rincón de nuestro corazón, cada rincón de nuestra vida. Cuando el pastor me invita a predicar el domingo, yo me pongo a orar el lunes y yo recibo esta palabra, porque ciertamente cada uno de nosotros, como decía Angelita, la mayoría de nosotros que estamos aquí ya somos adultos, hablando espiritualmente,
Y el creyente que está cerca de Dios, que cada día se acerca de Dios, Dios empieza a hablar a nuestra vida. Dios empieza a poner un sentir en nuestro corazón. Si bien todos no nacimos predicadores, todos no nacimos con el don de la música, todos no nacimos con el don de la sanidad, y bueno, con todos los dones, pero ciertamente hay una virtud en nuestro corazón que ha puesto Dios en nuestra vida, y que en el momento donde nosotros podamos y querramos servirles, esas virtudes que nosotros tenemos, podemos desarrollarlas para el servicio de Dios, ¿me entienden? Entonces, cuando uno va creciendo y va orando en el camino del Señor y va sintiendo, uno tiene sus anhelos por servir a Dios. Entonces, Dios habla a nuestro corazón. No sé si a cada uno de ustedes le ha pasado, pero Dios empieza a hablar a su corazón. Empieza a hablar a mi corazón y pone un sentir en nuestra vida, pone un sentir en nuestro corazón del servicio. Y a veces no sabemos por qué, pero pasan cosas en nuestra vida que a veces lo que nosotros pensamos o lo que Dios nos pone en nuestro corazón a veces se torna muy lejano, demasiado lejos. Entonces, no es la primera vez que yo he leído esta palabra, la he leído muchas veces, pero Dios nos quiere animar en esta noche a que más allá de una visión de Dios, más allá de las promesas que Dios tiene para cada uno de nuestra vida, sean espirituales como también puedan ser en nuestra familia, porque uno cuando ora, cuando clama, siempre está esperando una respuesta, ¿verdad? Y a veces no se da en el tiempo que nosotros lo esperamos. Entonces, cuando uno ya se desespera, cuando uno está buscando esa respuesta, es cuando los tiempos de Dios parece a nosotros se van alargando. Pero tengamos fe, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que todo lo sabe, que tenemos un Dios que es todopoderoso y que nada se les va a escapar. A Dios no se le escapa nada, aunque a nosotros nos parece que Dios se le escapa, no se le escapa nada. Dios tiene todo minuciosamente planificado en nuestra vida. Aún cuando nosotros nos equivocamos, aún cuando nosotros tomamos otro rumbo, el Señor se encarga de traernos otra vez para los rumbos que Él tiene para nuestra vida. Por eso yo tomaba esta palabra en esta pequeña introducción, que Habacuc tiene estas palabras, pero tiene unas palabras también, yo no sé si la palabra es correcta, está enojado, no sé si está enojado, pero le reclama a Dios, porque el pueblo de Dios estaba azotado por los caldeos en ese entonces, y en el capítulo 1, que nosotros estamos bastante cerca, Habacuc le dice a Dios, en el versículo 2 de capítulo 1 de Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ese es el primer error que nosotros tenemos, porque nosotros como cristianos sabemos que Dios escucha la oración, ¿es verdad? Entonces ese es nuestro primer error. Si nosotros somos personas de fe, que estamos en el camino del Señor, ¿cuántas veces le decimos, pero Señor, ¿no estás escuchando mi oración? Cuando tarda la respuesta de la oración, cuando tarda esa petición que nosotros tanto tenemos, sea de enfermedad, sea problemas con la familia, sea problemas con los hijos, sean problemas de cualquier índole que nosotros tengamos, siempre recurrimos y siempre caemos en este error, ¿verdad? Le dimos, Señor, pero no me estás escuchando. Pero nosotros sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y Él, saben que se pone en actividad. Ahora, ¿por qué a algunos le contesta más rápido, a otros le contesta menos? No lo sabemos. Porque Dios es soberano. Y Él hace como quiere, cuando quiere. Lo único que sabemos es que Dios jamás llega tarde a nuestras vidas. Angelita hablaba de la consagración.
Angelita hablaba del servicio, y para terminar esta prédica, yo les voy a dar un versículo, un pasaje de la Biblia que el Señor me habló, y yo me acuerdo que un miércoles lo prediqué, se lo leí el sábado a Antonella antes de ir a la facultad, que resume todo el poder del cristiano. Saben que nosotros, hermanos, tenemos la bendición de tener el poder de Dios en nuestra mano. Nosotros tenemos el poder activo de Dios en nuestras manos, pero pasa por la consagración, pasa por el servicio. Saben, hermanos, que un creyente que es consagrado, pero no es activo, no tiene el poder de Dios en su vida. Y no hablo de la santidad, no estoy acá para juzgar, pero saben que no es poderosamente activo cuando uno no sirve a Dios. Entonces sepamos que la consagración es parte del servicio a Dios. Y cuando un creyente no ora y no lee la palabra de Dios, está desprovisto. Entonces como que Dios cierra sus oídos. Porque es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos. Y hoy Angelita hablaba de la educación. Cuando nosotros consentimos a nuestros hijos y le damos de todo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos malcriando. Y si nosotros vemos que nuestro hijo no desobedece, que hace lo que quiere, ¿vamos a atender su petición o le vamos a decir no porque vos sos un desobediente? Lo hemos dicho. Aquellos padres que criaron hijos en algún momento tuvieron que poner un freno. ¿Es verdad o no? Entonces Dios cierra sus oídos cuando el creyente vive y hace como quiere. Entonces por eso la santidad es parte de la consagración y el poder de Dios. Entonces Habacuc, equivocado decía, no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, en su grandísimo poder, le habla a Habacuc. En los próximos versículos hay un título que no sé si usted lo tiene en su Biblia, pero yo sí, dice protesta de Habacuc. Ahí Habacuc, frente a esa oposición, opresión, y siempre el pueblo de Dios fue oprimido por los otros pueblos, por los otros reyes. ¿Por qué? Porque se separaron de Dios. Dios ha tenido a su pueblo con el fin de llevarlos de bendición en bendición. Pero nosotros, sea el pueblo anterior o seamos nosotros, nos desviamos y nos descarriamos. Por eso a veces pasamos dificultades que Dios no quiere que la pasemos. Por el desánimo, por ahí nos apartamos, no leemos la Biblia, no oramos. Entonces es algo que somos desprovistos y eso lo utiliza el diablo para amedrentarnos. Saben que el pueblo de Dios era oprimido porque se apartaban de Dios, vivían como ellos querían. Entonces cuanto más estamos juntos al Señor, más Dios cumplirá los propósitos que tiene para tu vida. Hermanos, no estamos aquí con un solo propósito de ir al cielo, aunque es el mejor y el más grande. Estamos aquí reunidos con el propósito de servir al Señor. Y vos tenés un potencial importante en tu vida. Y yo tengo un potencial importante en nuestra vida cuando disponemos servir a Dios. Entonces, a veces es mejor pensar no en nuestra dificultad, no en lo que estamos pasando, sino pensar en las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. ¿Saben? Que entonces Dios le contesta a Habacuc. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, saben que la Biblia está llena de promesas de Dios. Y saben, hermanos, cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, es cuando uno lee la Biblia. Porque si yo no hubiese leído la Biblia, más allá del pasaje que me dio el Señor este lunes,
siempre no lo hubiese tenido este pasaje marcado. No me hubiese hablado el Señor. Porque uno tiene anhelos en su corazón. Uno anhela cosas, tanto en su trabajo, en su forma de vivir, en su vida espiritual. Y Dios, si bien tiene que estar en tu vida espiritual, tiene que estar en mi vida espiritual, también tiene que estar en mi vida secular. Dios tiene que estar en mi trabajo. Dios tiene que estar en el coche cuando voy manejando. Dios tiene que estar también en cada rincón de mi vida. No solo cuando venimos a la iglesia, sino tenemos que vivir una vida plena en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida plena en Jesucristo, ahí cuando vienen las visiones. ¿Saben que visión y promesas es más o menos parecido? Nada más que uno se adelanta. Cuando uno tiene una visión, es como que Dios se adelanta a los sucesos que va a pasar. En cambio, las promesas nosotros ya las tenemos. El Señor dijo muchas veces: yo estaré con ustedes siempre. Y nos aferramos a esa promesa. Aunque nosotros estamos en dificultad, en problema, y parece que estamos solos, pero si nosotros nos aferramos de esa promesa, sabemos que el Señor está con nosotros siempre. Y aún hablamos de la tardanza. Y eso es algo que nosotros no lo podemos decir, no lo podemos medir. Como hablamos en un principio, sabemos que Dios tiene sus tiempos. ¿Por qué a veces, si uno mira la vida de Job, por qué lo hizo sufrir tanto tiempo? ¿Por qué pasó por esas situaciones tanto tiempo? A veces uno no puede describir eso. Uno no puede decir: pero Job vivió una vida desordenada. Si Dios se encarga de decir que era una persona perfecta, para que Dios diga que era una persona íntegra y perfecta, tendría que ser espectacular la vida de Job. Ahora, ¿por qué lo hace pasar por eso? A veces no lo sabemos. ¿Y por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? No fueron unos días, fueron años. Entonces, nosotros vemos que en la Biblia no podemos calificar, o no podemos decir: bueno, Dios, estoy pasando por una prueba, será un tiempo. No lo sabemos. Entonces, lo que nosotros sí sabemos es que Dios nos ama y Dios nos cuida y no va a permitir que pase lo peor. Saben, hermanos, que hay un hecho en Lucas 7, 11 al 17, que es, no lo busco, bueno, si quiere buscarlo, pero lo vamos a desarrollar. Es cuando Jesús se encuentra con la viuda de Naín. Esto está en Lucas 7, del 11 al 17. En ese entonces, todo el pueblo, cuando se moría, se reunía para llevar al muerto, y lo llevaban caminando hacia el cementerio. Y en una ciudad todos se conocen. Entonces, es como cuando usted ve que pasa el cortejo fúnebre con ahora están los autos, está todo moderno, pero antes los llevaban caminando. Pero en ese entonces se encontró Jesús con ese episodio. Y saben, hermanos, que esta mujer era viuda, y este hijo que tenía era su único sostén. O sea que estaba doblemente atribulada, estaba triste, atribulada, pasando por un momento difícil. Entonces, cuando Jesús se encuentra, Jesús lo primero que hizo fue reconocer el dolor de esta mujer. Porque si usted lee el pasaje, Jesús le dice: no llores. Y frente a esta situación, y todo el mundo lo hemos pasado, de la pérdida de un ser querido, es difícil a veces no llorar. Es difícil no angustiarse. Es difícil también reflexionar en el sentido de que yo sé que el Señor me da fortaleza. Yo sé que soy fuerte en Cristo. Y yo sé que oro y que estoy leyendo la Biblia, pero cuando se muere un ser querido, viene la tristeza, la congoja, y lloramos. Esto es inevitable. Pero cuando Dios se le presenta a esta persona y le dice: no llores, ella tuvo que entender de que la bendición de Dios estaba a la puerta de su vida. Porque cuando ella vio
que era su único sostén, que las viudas antes eran condenadas si no tenían esposo o hijos mayores, hijos varones, porque si tenían hijas mujeres estaban en la misma condición. Ella estaba condenada a mendigar y a ser pobre, porque su único sostén se había muerto. Entonces vemos que en ese momento Jesús llega a tiempo, porque toca el muerto y el muerto es resucitado y se lo da a la madre. Se dan cuenta a veces que el Señor llega en el momento adecuado, llega en el momento cuando nosotros lo necesitamos. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es pensar más en la bendición que en nuestro problema, aunque a veces parezca difícil. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es el anhelo de tu corazón? ¿Por dónde está pasando tu visión? ¿O por dónde está pasando tu necesidad? Hermanos, yo les puedo asegurar que no sé cuál es el tiempo o no sé cuándo va a pasar. Lo único que te puedo decir es que espéralo, porque vendrá. Aun cuando tardare, espéralo porque vendrá. Eso es lo que vos estás anhelando, esa petición que vos estás pidiendo, ese anhelo de tu corazón que vos estás anhelando, espéralo porque vendrá. Y aun cuando tardare, dice el Señor, vendrá. Entonces, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios, aferrarnos a Jesús, vivir una vida de santidad, vivir una vida que a Dios le agrade, y en eso Dios va a soltar la bendición en tu vida, va a soltar la bendición en mi vida. Hermanos, hay un pasaje que es tan importante, y fíjense que está en el Salmo 37, 4 y 5, que dice, que es muy conocido, que dice, a ver, para los que son prácticos en la Biblia, ¿qué dice? Salmo 37, 4 y 5, ¿alguno se lo conoce? No, yo no lo digo pues no me acuerdo. ¿Se dan cuenta? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Saben, hermanos, que nos cuesta deleitarnos en Dios. Nos cuesta a veces pensar más en las bendiciones de Dios que en los problemas que tenemos. Hacemos más enfoque en nuestro problema que en las bendiciones de Dios. Y yo la otra vez contaba, creo que lo conté el domingo pasado, que yo venía en el auto escuchando a un pastor. Entonces vino le pidió un momento de consejería espiritual. Entonces el hombre se sentó delante del pastor y empezó a hablar. Y porque necesito esto, porque necesito lo otro, y porque estoy angustiado, y porque mi familia. Entonces el pastor lo paró en un momento. Dice, escúcheme una cosa. Desde que usted se sentó delante mío, no ha hecho más que decirme todos sus problemas. ¿Cuántos años de creyente tiene usted? Y un poco más de 20 años. ¿Me puede contar usted las bendiciones que ha tenido en su corazón? ¿Cuántas cosas les dio Dios en estos 20 años de evangelio? Enumérela. Tómese un tiempo, reflexione y empiece a hablarme de las bendiciones de Dios. Cuando el hombre empezó a hablar, se dio cuenta de que Dios lo había bendecido tanto, pero tanto, de que él no se acordaba lo que Dios se había hecho en su vida. A veces, hermanos, nosotros debemos reflexionar y pararnos frente a la dificultad, frente al problema, decir, de cuántas cosas nos ha librado Dios, cuántas bendiciones Dios nos ha dado en nuestra vida y cuántas respuestas nos ha dado a nuestras oraciones el Señor. Entonces, cuando el hombre empezó a hablar, en un momento dijo, tiene razón, pastor, creo que soy una persona bendecida. Más allá de los problemas que tengo, yo entiendo
de que Dios me ha guardado siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo deleitarnos en Dios nos hace olvidar de nuestros problemas y sabernos que en tal momento Dios concederá lo que necesitas? En el Salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitar no es tomar bendición. Una cosa que es tan importante en deleitarnos en el Señor es pasar tiempo con Él, servirlo al Señor. A veces uno dice, bueno, pero yo no nací para cantar, yo no nací para predicar. Bueno, pero alguna virtud tenés. La otra vez estábamos comiendo en lo de Julio y vino un muchacho que es amigo en común del papá de Julio. Entonces el chico empezó a hablar y Julio se dio cuenta cuando una persona se droga, porque él fue un drogadicto recuperado y muchos sabemos que Dios lo libró y le dio una gran familia y lo sacó de la droga y es una bendición, y él ya se dio cuenta porque él se drogaba. Y en un momento de cuando estábamos en la sobremesa empezó a hablar y Julio en un momento le dijo, bueno, empezaron a hablar de las drogas y le dijo, yo me drogué mucho tiempo, y entonces se puede salir de las drogas. Entonces él empezó a hablar de su vida y le empezó a dar testimonio, pero el hombre le puso un freno. Enseguida le puso un freno. No lo dejó hablar, no lo dejó más hablar. Pero se dan cuenta que a veces uno con su vida tiene virtud que yo no lo hubiese podido hacer, yo no le pudiese podido hablar. Entonces se dan cuenta que a veces uno con su testimonio, con su forma de vivir, puede hablar de Cristo a las personas y puede ser de bendición a las personas. Eso es deleitarse en el Señor, deleitarse en las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros y que puede ser de bendición para una vida. Puede ser de bendición a aquellos que lo necesitan. Hoy en día vivimos una situación muy importante. El otro día miraba, me parece que le comenté a Andrea, miraba a una mamá que dejó un nene en su carrito y le puso una nota: lo dejo porque estoy en situación de calle. ¿Es así? Con una notita. El nene lo dejaron a dos o tres cuadras de un centro de salud. Lo dejaron ahí, lo recogieron, lo llevaron a la comisaría, le hicieron los exámenes, el nene estaba en perfecto estado. Así estamos viviendo. Hay hambre, hay desinterés. Menos mal que esta mamá estuvo inteligente y lo dejó. Mire si por ahí lo abandonaba en un lugar donde no lo podían encontrar. Entonces, esa es la realidad. Y nosotros como cristianos tenemos una respuesta a esas cosas. Tenemos esperanza que la gente no tiene hoy en día. La gente vive desesperada, desesperanzada. Pero Dios es nuestra esperanza. Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es algo que nosotros tenemos que hacer, encomendar nuestra vida al Señor. Por eso digo que un cristiano sin oración es un cristiano flaco, un hermano, un cristiano que no se encomienda a Dios a la mañana o a la tarde o a la noche. Es un cristiano que está desprovisto de la bendición de Dios. Y sabemos lo que cada día está sucediendo en el país, que hay inseguridad, que hay problemas de todo índole. Entonces el cristiano tiene que estar provisto de la bendición de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Por eso, hermanos, en esta noche que el Señor bendiga nuestra vida. Y yo buscaba el significado de deleitarte, porque no es una palabra muy común, ¿no es cierto? No es una palabra que nosotros manejamos, porque es un significado hebreo que dice: genera satisfacción, goce, agrado y dicha.
Eso es lo que quiere decir deleitarnos. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, es que no estamos teniendo el gozo del Señor, estamos satisfaciéndonos y estamos agradando al único Dios verdadero, a nuestro Dios. Por eso deleitarnos. Encomienda en hebreo significa galal, comprometer, apartar o rodar, refugiarse en sus caminos. Eso significa encomendar, cuando uno se refugia, y estamos en el mejor refugio, estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso, hermanos, hay una gran bendición que nosotros tenemos, y simplemente tenemos que caminar delante de Él. Dios nos ha provisto de sus más ricas bendiciones. Está en nosotros ahora poner de nuestra parte. Dios derrama su bendición sobre cada una de nuestra vida. Nosotros está en buscarlo, en deleitarnos, está en encomendarnos para todas las cosas que nosotros necesitemos. Por eso, si bien que nosotros hablamos de todas estas cosas y hablamos también de la tardanza, saben, hermanos, que uno de los que tuvo que esperar mucho tiempo fue Abraham. Saben, hermanos, que Abraham es una de las personas que fue calificado como un hombre de fe, un amigo de Dios. Entonces, la fe de Abraham significó muy importante. ¿Por qué? Porque él esperó 20 años para que se cumpla la promesa de que Dios le había dicho. Si nosotros nos vamos a Génesis 12, vamos a empezar por Génesis 12, donde Dios le habla a Abraham y le dice así: ¿estamos? Génesis 12. Recuerde que Abraham esperó 20 años para que se cumpliera la promesa. El 12:2, Dios llama a Abraham y le dice: y haré de ti, ¿estamos? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Saben, hermanos, que dentro de estas familias de la tierra estamos nosotros. Nosotros somos parte de la bendición de Abraham. Pero no solo eso. Dice que transcurre el tiempo. Entonces, vemos en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y miras desde el lugar donde estás hacia el norte y sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Acá Dios le habla por segunda vez a Abraham y le muestra la visión, le muestra lo que Dios tiene para su vida. Saben, hermanos, que el ser amigo de Dios, el tener una amplia relación con Dios por medio de la oración, por medio de la búsqueda de la palabra, por medio de la consagración, hace que Dios se acerque hacia nosotros. Hoy es importante que yo te esté hablando a vos. El próximo domingo es importante que el pastor me esté hablando a mí, o el que venga, el que dé la palabra. Pero es muy importante que Dios te hable a vos personalmente. Es importante que Dios te hable, porque Dios es un Dios unipersonal.
Él habla cara a cara, es su espíritu, nosotros no lo vamos a poder ver, pero Dios se encarga de hablarnos al corazón. Y es importante que así como Dios se le manifestaba a Abraham, es importante que Dios te hable a vos. Cuando vos tengas esa relación íntima con Dios, hay muchas cosas que se van a clarificar en tu vida espiritual. Vas a empezar a crecer espiritualmente. Vas a poder entender a Dios. ¿Por qué Abraham tenía esa relación con Dios? Porque él lo amaba, porque era una persona recta, porque era una persona humilde, porque era una persona sencilla. Y Dios se deleitaba hablando con Abraham. Seguimos, fíjese, en la segunda vez, luego en el 15, perdón, me olvidé de este, me pasé. En el 13, vemos que su descendencia no será contada, ¿quedamos así? ¿Amén? Luego le dijo, en el versículo 15, capítulo 15, versículo 1, le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer? Ahí Abraham tiene una pequeña duda, porque le hace una pregunta. Ustedes se dan cuenta de que Dios lo llama, Abraham le dice que va a ser padre de muchedumbre, de que en él serán bendita toda la familia, pero había un problema, él no podía tener hijos. Entonces la pregunta que le hace Abraham a Dios es justa. Es justa. Le dice: ¿cómo puede ser que mi familia pueda ser la más grande del mundo y mi esposa no pueda tener hijos? Entonces esa relación es la que Dios tiene con Abraham. Y esa pregunta que Abraham le hace es justa, es bien hecha. Entonces Dios le dice: no te heredará en el versículo 4. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él les dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Saben, hermanos, que hablamos de relación de Dios con nosotros, pero también a veces tenemos que creerle a Dios, que a veces es lo más difícil, porque Dios es sobrenatural. ¿Es verdad? Entonces habla a lo sobrenatural. Por eso tenemos que estar calibrados en lo espiritual para entender el mensaje de Dios a nuestro corazón, porque Dios habla lo espiritual. Dios habla las cosas que no son como si fueran. Cuando Abraham le dijo: pero yo no puedo tener hijo, un hijo tuyo heredará. Ya le estaba dando la bendición, ya le estaba dando la visión y le estaba profetizando de que él iba a ser padre. Ahora hay un problema, y que esto es peligroso para nuestra vida. ¿Saben? Nosotros hablamos de una visión de Dios, hablamos de lo sobrenatural de Dios. El problema es cuando las cosas se tardan y nosotros queremos hacerlo a nuestro modo. ¿Saben, hermanos, que cuando Sara se entera de esto, que es la esposa de Saraí, que se entera de que ella iba a ser mamá, pero no quedaba, entonces, y pasaba el tiempo, y ella no quedaba embarazada. Esto viene en los capítulos siguientes, lo de la historia que le voy a contar yo. Ella se inquieta
Entonces, ¿qué hace? Le dice a Abraham que se junte con su criada, que se llegue a ella y que la embarace a su criada. Y eso fue lo malo que hizo. Cuando nosotros aceleramos los procesos de Dios, y tengan cuidado, hermanos, porque podemos hacer daño, no solo podemos hacer daño en nuestra vida, sino que le podemos hacer daño a los terceros. Hermanos, en un principio yo comencé diciendo que Dios nunca llega tarde. No aceleremos los tiempos de Dios. Dejemos que pase. Acá Sara cometió un grave error, porque el hijo iba a ser de Abraham y Sara, no Abraham con su criada. El mensaje de Dios fue claro y sencillo, y le dijo que un hijo tuyo va a heredar. Entonces Saraí le dijo, llegate a Agar. En el 16:2 dijo, entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Se dan cuenta que cometieron un error. Los dos aceleraron el proceso de Dios y lo hicieron al modo de los hombres. Y nosotros tenemos que saber que nosotros cometemos errores, no somos perfectos como Dios, no miramos como Dios. Dios, como dijo el pastor, siempre pasa por nuestro futuro, ya lo pasó, sabe lo que va a pasar. Entonces no aceleremos con nuestras malas decisiones, no arruinemos el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Eso le trajo tristeza a Saraí, porque cuando se enteró que la sierva estaba encinta, que estaba embarazada, empezó a entristecerla y ella se sintió mal. Y entonces empezaron los problemas, empezaron las discusiones y Abraham tuvo que intervenir ahí. Eso no estaba en los planes de Dios. Hay cosas que nosotros podemos hacer destruyendo los planes de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser pacientes, hombres de fe y mujeres de fe, que esperan la palabra de Dios, que están esperanzados en la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. No hagamos como Sara, no hagamos como Abraham, no cometamos esos errores, porque de cierto podemos destruir el plan perfecto que Dios tiene en nuestra vida. ¿Saben que también unos personajes de la Biblia, que como siempre digo, Dios hace las cosas perfectas y tiene planes perfectos? Cuando Dios levantó a Saúl como rey en Israel, Dios no planificó que Saúl sea muerto por los enemigos. Él tenía otros planes, pero Saúl siempre quiso hacer las cosas a su manera. Cuando hizo el sacrificio, no esperó al profeta, y el profeta era el que tenía que hacer el sacrificio antes de ir a la guerra. Cuando Dios le dice, ve y pelea contra Amalek y destruye todo, ¿por qué agarró lo mejor del tesoro, las vacas y los becerros? Entonces se dan cuenta que las cosas, cuando las hacemos a nuestro modo, el plan divino caduca, es destruido. Entonces dejemos que Dios haga sus cosas en su tiempo en nuestra vida. Otra de los personajes que a mí me da mucha lástima, me encanta la historia de Sansón. Fue una de las historias que siempre se las conté a mis hijos y me apasiona. Pero Sansón no tenía que morir así ciego, siendo burlado por un pueblo filisteo, que se burlaban de él, le sacaron los ojos y se burlaban de él. Él no tendría que terminar así. Sin embargo, él tenía un voto que era nazareno, no se tenía que cortar el pelo, porque en eso consistía su fuerza. Era una actitud de violencia, de obediencia a Dios. Nada más que eso. Por más que uno se deje el pelo largo, nunca va a tener la fuerza de Sansón. Era un voto, era un voto de obediencia, que él tenía que obedecer a Dios. Lo único que no tenía que hacer es cortarse el pelo. Se dan cuenta que a veces cuando nosotros nos descarriamos y hacemos las cosas que a nosotros nos parecen, es cuando destruimos el plan específico de Dios.
Por eso, hermanos, es muy importante estar cerca de Dios, estar cerca de Jesús, escuchar su voz, ser paciente. Yo les dije que Abraham tuvo que esperar 20 años y luego en Génesis 17 Dios cumple después de 20 años la promesa y Sara concibe el hijo de Abraham. Usted lo puede ver en el capítulo 17 de Génesis. Y saben, hermanos, que hay algo que también es muy importante en nuestra vida, que Dios no se toma el trabajo de razonar las cosas. Como yo se lo dije en un principio, Dios es sobrenatural y camina sobre lo sobrenatural. Cuando se le presentan los ángeles delante de unos ángeles, delante de Abraham, y le dijo: Abraham, tu esposa concebirá un hijo. Tenía 99 años. Eran viejos los dos. Creo que Sara tenía 10 menos, ¿no? Eran viejos. Y a la razón, cuenta la Biblia, que ya Sara ya no tenía más el periodo de la mujer. Imposible, no podía quedar embarazada. Pero para los ojos del hombre, para los ojos de Dios, que caminan lo sobrenatural, Sara concibió un hijo de Abraham en su vejez. Entonces, hermanos, ¿quién le puede discutir a Dios? ¿Quién puede razonar? ¿Quién puede decirle a Dios? ¿Quién puede marcar sus caminos? Si Dios es sobrenatural. A veces nosotros, con nuestra razón y con nuestro conocimiento totalmente finito, podemos razonar los pensamientos de Dios y nunca lo vamos a entender. Por eso, hermano, no razonemos la visión, no razonemos las promesas de Dios, porque Dios es sobrenatural y se maneja sobre lo sobrenatural. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero traerle ánimo a cada uno de ustedes, que lo que ustedes están esperando en Dios, tarde o temprano lo van a recibir si vivimos una vida que a Dios le agrade. Recordemos que hablamos de santidad, recordemos que hablamos de consagración, recordemos que hablamos de deleitarnos en el Señor, recordemos también que tenemos que aferrarnos a Dios. Entonces nosotros vamos a obtener la bendición de Dios. Entonces tenemos la gran promesa de Jesús, que Él dijo que nos promete una vida eterna. Y creo que esa es la gran visión que nosotros tenemos, o la gran promesa que nosotros tenemos. Pero yo quiero decirle algo. Saben que nosotros proclamamos siempre que Jesús viene pronto, ¿no? Viene pronto. Pero también sabemos que muchos cristianos han partido a la presencia del Señor y Jesús no ha venido. Y nosotros sabemos que en algún momento vendrá, pero no sabemos cuánto. Puede venir ahora, como pueden pasar 20 años, como pueden pasar 40, como pueden pasar 100, no lo sabemos. Pero lo que nosotros sabemos es que vamos a vivir en una vida celestial con Cristo, que tenemos un cielo preparado, que tenemos una tierra preparada, que tenemos una nueva vida en el cielo con Cristo Jesús. Y a eso apunta nuestra gran visión. Más allá, hermanos, de lo que nosotros pedimos, más allá de lo que nosotros anhelamos, anhelar el cielo, anhelar nuestra patria celestial con Jesucristo, tiene que ser nuestra mejor visión. Y a esa vamos, y a eso nos preparamos. Y para eso tenemos que estar siempre vigilantes. Saben, hermanos, que Jesús promete vida eterna, Jesús promete un paraíso celestial, y también Jesús promete estar con nosotros siempre. Por eso, hermanos, que tengamos presente estas tres palabras que nos dice Jesús. En un principio la vida eterna, en San Juan 17:3,
un paraíso celestial que lo podemos ver en el Apocalipsis cuando describe Dios el cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva, esas calles de perlas y todo lo hermoso que va a pasar en el paraíso. Eso tiene que ser en los que nos inyecta fe para seguir adelante cuando nosotros nos sentimos decaer. Y también entender que el Señor está siempre a nuestro lado y que no va a dejar que nos suceda nada mientras nosotros estamos aferrados a Él. Entonces, hermanos, en esto tenemos que enfocarnos. Y yo quiero llevarlos a un pasaje que yo le había dicho en un principio, en Segunda de Pedro. Esto vamos a buscarlo, porque quiero que lo leamos todos juntos. Segunda de Pedro. Esto es importante en nuestra vida. Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. ¿Estamos? Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, ¿estamos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Hablamos de la santidad. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, que es la que nos falta a todos, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Saben, hermanos, que si no hay amor, no hay afecto fraternal. Por eso es algo que nosotros debemos practicar cada día en nuestra vida. De no ponernos en lugar de juez. A veces lo que a nosotros nos cuesta menos, a nuestro hermano les cuesta mucho. A lo que al hermano le cuesta muy poco, a nosotros nos cuesta demasiado. Por eso, hermanos, tenemos que congraciarnos con el hermano y si vemos que está en falta, que está caído, ir a levantarlo. Por eso habla del amor fraternal, habla de la virtud. Entonces, esto es parte del deber cristiano. Versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros añadimos todas estas cualidades a nuestra vida, jamás perderemos de dar frutos. Y a veces el fruto del cristiano no significa cosechar muchas almas, aunque sería bueno. A veces el fruto del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Lo que a vos Dios te diga, hacelo. Lo que a mí Dios me está diciendo, yo tengo que hacerlo. En eso se considera también el fruto en el cristiano. No solo traer muchas almas, que sería bueno, sería muy bueno, pero sí hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios te dice, vos lo haces. Y eso es cosechar fruto. Lo que Dios me diga a mí, yo tengo que hacerlo. Y cosecharemos frutos. Entonces, el versículo 9 dice, pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados,
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces se dan cuenta, hermanos, que cuando nosotros no tenemos esta virtud, es cuando nos alejamos del Señor, es cuando nosotros caemos. Pero si nosotros nos mantenemos en esta palabra, no caeremos nunca, porque el Señor nos sostiene, porque la iglesia nos sostiene. Si hablando de amor fraternal yo me ocupo de mi hermano se va a ocupar de mí cuando yo estoy abajo. Y nadie me va a garantizar a mí que yo siempre voy a estar en la copa, en la cúspide. También el Señor se encarga en decirnos que en algún momento voy a estar en el valle. Y ahí es cuando yo necesito a mi hermano. Ahí es cuando yo te necesito a vos, orando y buscando al Señor y orando por mi vida. Por eso, hermanos, es tan importante esta palabra. Y termina, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, yo quiero dejarle este pequeño pasaje de la Biblia que a mí me ha hecho tanto bien y que yo lo he compartido el sábado con Antonella, porque entendí qué es lo que el cristiano de veramente tiene que hacer. En el sentido de que nosotros debemos, poniendo con toda diligencia, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y cuando habla del dominio propio, hermanos, es cuando uno entiende de que a veces yo lo tomo cuando dejé de fumar. A veces Dios nos puede ayudar a sacarnos un vicio de nuestra vida, pero Dios pone el 50% y el 50% tenemos que poner nosotros. Yo en un momento oró el pastor por mi vida y yo necesitaba dejar de fumar. Ya venía a la iglesia y fumaba igual, pero en un momento no fui más a comprar cigarrillos. Y esa es la parte del dominio propio. No podemos echarle la culpa de decir, yo caigo porque soy débil. Dios nos dio el dominio propio, Dios nos dio la autoridad sobre nuestra vida al decir lo que no. Si caemos, pidamos perdón y salimos adelante, pero pongamos nuestro dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Yo puse el ejemplo del fumar, pero vos podés poner el dominio propio en lo que te hace caer, en tu debilidad. Ahí vos tenés que poner el dominio propio, decir que no, apagar la televisión, apagar el celular cuando dejás de orar. Y ese es el dominio propio, eso es lo que nosotros tenemos que poner. El 50% lo pone Dios, el 50% lo ponemos nosotros. Por eso, hermanos, si nosotros podemos añadir el dominio propio, la paciencia piedad, la piedad del afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor, entonces Dios nos garantiza que no caeremos jamás. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero animarlos a que lo que vos estás anhelando en tu corazón, tené la certeza de que Dios te lo va a dar. No sé cuándo, pero tené la certeza de que Dios te lo va a dar. Tenemos una visión celestial y para eso cada uno de nosotros debe luchar todos los días en vivir en santidad, en vivir una vida que a Dios le agrade, para heredar el reino eterno. Entonces, hermanos, como decía en un momento, ¿no? En Habacuc terminamos leyendo que dice, se los leo: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel el que se enorgullece jamás buscará a Dios. Él sacará pecho y dirá: yo, con mi inteligencia, con mi capacidad y con mi plata, puedo hacer de este mundo lo que quiera. Pero ese nunca tendrá el reino eterno.
nunca entrará al palacio celestial. Jamás podrá disfrutar de una vida eterna, por más que tenga lo que tenga, el dinero, la fama, el poder. Por eso, hermanos, el alma que se enorgullece, esa va a ser la que caiga. Pero el hombre de fe, vos siempre vivirás. Si sos una persona de fe, siempre vivirás. Amén. Por eso, hermanos, los animo en esta noche a que sigamos siendo hombres de fe, sigamos siendo mujeres de fe, buscando al Señor, entendiendo lo que Dios quiere para nuestra vida, entendiendo de que quizás tu vista sea muy corta, o quizás tu fe sea muy pequeña, pero lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Hermanos, yo no puedo decir cuándo Dios va a dar la respuesta, pero sí te puedo llegar a decir que Dios contesta la oración. Abraham pasaron 20 años, Job más de 40 años, ¿no? Más o menos por ahí. Néstor, 40 años tuvo Job en aflicción, ¿no? Un poco más. El Señor nos bendiga, ¿no? Que no pasen 40 años. Pero, hermanos, que en esta noche Dios tiene algo preparado para tu vida. Dios tiene preparado algo para mi vida. Está en nosotros buscarla. Está en nosotros anhelarla. Por eso en esta noche los invito a orar para que ustedes, a través de esta palabra, puedan pedirle al Señor, como hizo Habacuc, lo enfrentó a Dios, como hizo Abraham, le dijo, está bien, yo entiendo todo lo que vos me decís, entiendo que voy a ser padre de muchedumbre, pero mi esposa no puede tener hijos. No puedo tener hijos. Son preguntas razonables que vos se las podés hacer al Señor. Está bien, vos me decís que me vas a bendecir, pero yo tengo problema acá, tengo problema acá, tengo problema acá, tengo problema acá. Entonces, si nos unimos, si buscamos de Dios, si somos personas consagradas, no va a tardar Dios en hablarte al corazón. Presta atención a la palabra de Dios cuando la leas, presta mucha atención, porque Dios ahí va a ser donde te va a hablar, y te va a hablar profundamente al corazón. No dejes de leer la palabra de Dios. Presta atención. Cuando ores, simplemente no hables tanto, sino también quédate un momento en silencio escuchando la voz de Dios. Entonces, hermanos, en esta noche los invito a orar. Padre, te alabo y te bendigo en esta noche. Te doy gracias, Señor Jesús, porque entiendo que tú eres un Dios todopoderoso. Porque entiendo, Señor, que tú tienes planes específicos para cada una de nuestras vidas. Porque tú nos amas profundamente, Señor Jesús. Porque tú has marcado un camino precioso para nuestra vida. Está en nosotros, Señor, ponernos en el camino. Está en nosotros seguir tus caminos. Está en nosotros no ser como estos hombres que por sus malas decisiones han arruinado tu plan, un plan específico, un plan minuciosamente perfecto para nuestra vida. Señor, estamos aquí congregados con nuestras vidas para poder servirte con temor y temblor, para que tú nos uses, Señor, conforme a nuestras virtudes, para que puedas corregir, Señor, nuestros defectos, para que podamos ser personas que podamos llevar a conocer tu mensaje, para que podamos dar a entender a personas que hay otro camino, el camino de la bendición, el camino de la esperanza, el camino de la unción, el camino que nos separa de este mundo tan hostil. Por eso, Señor, en esta noche te pido que tu presencia, tu Espíritu Santo comience a derramar sobre cada uno de nuestros corazones. La unción de tu Espíritu Santo llene el corazón de cada uno de mis hermanos, llene las mentes,
estés hablando al corazón en una manera especial y poderosa. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda escuchar tu dulce voz. Que cada uno de nosotros pueda entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, que podamos ser hombres de fe, como fue Abraham, que a veces a nuestros ojos no vemos, pero sí esperamos en ti, Señor. Tú nunca llegas tarde. Señor, tú eres una bendición para nuestra vida. Que nosotros comencemos a pensar las bendiciones maravillosas que tú nos has dado hasta aquí y que no miremos los problemas. Señor, danos una mente preparada para ti. Señor, danos un corazón entendido de tu palabra. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pon espíritu de oración en cada uno de nosotros. Señor, derrama sobre esta iglesia unción de oración y de poder. Señor, derrama sobre esta iglesia una unción preciosa de consagración, Señor. Derrama, Señor, Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos obedecer tu palabra. Señor, tú has plantado esta iglesia con un propósito. Señor, y estamos aquí todos juntos, no solo para estar sentados y recibir, sino también para dar, Señor. Todo lo que tú nos has dado, Señor, a nosotros, debemos darlo, Señor, para que no se acabe en nuestra vida. Por eso, en el nombre de Jesús, derrama tu bendición una vez más sobre tu pueblo. Derrama la unción fresca, Señor, en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Señor, atiende a cada uno de mis hermanos. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos que tiene problemas, que tiene dificultades, Señor, en su vida. Que aquellos que están luchando con los vicios, Señor, aquellos que están luchando, Señor Jesús, con un problema espiritual en su vida, en el nombre de Jesús, lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de este lugar, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra mente, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en la mente y en el corazón, en el nombre de Jesús. Aquellos que están luchando por una tristeza tan grande, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús, la tristeza la echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, danos mentes preparadas. Danos mentes preparadas, Jesús, para que una vez más, Señor, podamos enfrentar los placeres, Señor, de la vida que se presentan cada día. Mañana, otra vez al trabajo, otra vez a la vida cotidiana. Pero deleitarnos en ti. Encomendar nuestras vidas delante de tu presencia. Que seamos hombres de fe, mujeres de fe, preparados para tu obra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Solo con